líquido, yo lo voy a revisar con esta prueba que les mostré, esta prueba con la cuchara de casa grande, en la cual yo voy a contar para distintos tipos de humedad el número de golpes que yo requiero para que esta ranura se cierre. Entonces, fíjense, aquí yo repito de 3 a 5 veces esa prueba, y ese número de golpes va a tener un rango de 15 a 35 golpes aproximadamente. Yo represento entonces los números de golpes con los distintos contenidos de agua que yo tengo, y eso me va a dar en esta recta que está acá, cuál va a ser ese valor de ese límite de evacuación. En mi caso del límite plástico, yo hago esta prueba de estas barritas que están acá sobre esta lámina. Yo tomo una porción de material y empiezo simplemente a frotarlo sobre esta lámina. Si usted está en un campo, lo puede hacer directamente con sus manos. Entonces, lo que me va a dar es la capacidad en que se me puedan formar en estas barritas que estén acá, que tengan por lo menos un diámetro de 3 milímetros y que se me arropan, ¿no? Y de aquí yo la estoy, en algunos casos lo conseguí, en otros casos se me resquebraba. Entonces, mientras más arcilla tiene el material, pues estas barritas yo las puedo constituir, y no directamente ya se me van a fracturar antes de alcanzar esa condición. Y bueno, es más representativo de que tal vez el mayor contenido de muay. O sea, yo hago esa prueba y con eso yo voy a obtener cuál va a ser ese límite plástico, que va a ser equivalente también a esa cantidad de agua que tenga el material. Yo repito lo que va a ser ese y ahí me da ese. Luego tenemos el índice de plasticidad, el cual va a ser una representación del intervalo de humedades que hay entre el estado semisólido a semilíquido, que es un que voy a tener el empleo para la caracterización de suelos cohesivos, es decir, de suelos eminentemente finos. Entonces, esa relación va a ser a partir de los dos valores que tuve antes. El índice plástico va a ser la relación que existe entre el límite líquido menos el límite plástico. Y si entonces el índice plástico es superior a 10, el resultado entre el límite líquido y el límite plástico, mi suelo va a ser plástico. Y si por el contrario es menor a 10, mi suelo va a ser no plástico. Valores menores son indicativos de una baja plasticidad nula, es decir, el suelo no es nada plástico. Y cercanos a 10 o superiores a 10 van a ser suelos muy plásticos. Entonces, fíjense, entonces utiliza para clasificación del suelo, utilizo lo que llaman la carta de casa grande de plasticidad, en donde yo voy a hacer una representación de mi límite líquido, cómo se incrementa, por el valor que yo obtuve del índice plástico de esta ecuación. Entonces, en función de donde yo quede, voy a estar en una zona donde tener arcillas de baja plasticidad o limos de baja plasticidad, o voy a estar en una zona donde voy a tener arcillas de alta plasticidad o materiales de tipo inorgánicos o turbas. Entonces, fíjense, estas rectas que estén acá van a ser esas fronteras en las cuales yo voy a poder separar los materiales de los distintos tipos de clasificación. En función entonces de qué? Del límite líquido y del índice de plasticidad. Tenemos otro de estos atributos, que es el límite de contracción, que va a ser el contenido de humedad al que solo pasa una consistencia dura, seca, a friable, y ya se puede separar, se puede desgranar. Un suelo está en un estado natural inalterado, o sea, como yo lo consigo en terreno. Entonces, ese límite de contracción va a ser frecuentemente mayor que el límite plástico debido a la estructura del suelo, cuando yo los compare una especie. Esto va a ocurrir sobre todo en arcillas que son altamente sensibles. En la tabla que tengo acá es inferior, pero en la tabla que tengo aquí al costado, vamos a ver la sensibilidad que tiene la arcilla respecto al límite de contracción. ¿Qué es el límite de contracción? Aquí yo lo voy a hallar. El límite de contracción va a ser el resultado de límite plástico menos ese límite de contracción que yo estoy aquí obteniendo. Entonces, fíjense, esto también es relativo o nos ayuda a nosotros a definir lo que sería el grado de expansión de los materiales. Entonces, yo tengo acá categorías que van desde bajo hasta muy alto, y cuando hablo de expansión hablo de la expansividad. Entonces, yo voy a tener tanto valores del límite de contracción o el índice de plasticidad que yo he obtenido por estos estudios que estaba haciendo, estos límites de consistencia, así como por la proporción de finos que yo tenga. Entonces, ¿qué características tiene un material que tiene un grado de expansión muy alto? Por ejemplo, va a tener, primero, que va a tener un contenido de coloidal o un contenido de fino superior al 28. Aquí te hablan un porcentaje de partículas menores de una micra, por tanto, al 28%. Un índice de plasticidad que esté por encima de 35 y un límite de contracción por debajo de 11. Y fíjense que a partir de allí pues se me van presentando rangos, así como aquí esto me lo muestra cuál es el porcentaje de expansión que se puede presentar respecto al cambio de oro en una situación saturada seca, es decir, seco
está en un volumen, pero si este material se me satura, yo voy a tener un incremento de cerca del 30% del volumen. Eso es una barbaridad, es muchísimo. Imagínense si el material representaba 1 metro cúbico en el terreno y es muy expansivo, puede llegar hasta 1.30 o un poco más. Eso es casi que 1/3 del volumen se incrementa. Entonces, si ustedes ya ven materiales que tienen un índice plástico por encima de 35 y el contenido coloidal está en este orden, no es que definitivamente va a pasar, pero ya es un indicativo de que ustedes pueden encontrar un material de alto potencial de expansividad. Sobre la sensibilidad de las arcillas, fíjense que esto está relacionado con los valores del límite plástico. Mientras mayor es el límite plástico, va a ser altamente sensible. Entonces, si el límite de contracción es muy superior al límite plástico, el límite de contracción es prácticamente igual que el límite plástico, la sensibilidad va a ser media. Y si el límite de contracción es muy inferior al límite plástico, estamos en presencia de un suelo orgánico. Seguimos, luego vamos a hablar un poco más sobre la expansión. Aquí está otro de los parámetros, otro de los descriptores. Y esto tiene una influencia arraigada con todo esto que estamos viendo, que es con la presencia del agua. Dice, ¿cómo podríamos tratar esos materiales de grado de expansión alto? Hay varias formas de tratarlo. Se puede hacer un reemplazo o se utiliza, hay algunos compuestos que se colocan en el material para inertizarlo, para neutralizar esa potencial de expansión que está asociada a una química que tienen las arcillas. Otra forma para controlar el grado de expansión es que simplemente mantengamos el material llenado, nunca evitemos nosotros que pues, incremente los porcentajes de humedad en el material, pues va a ser o va a ser menos probable de que se presente esa expansión. Entonces hay que mantenerlos secos básicamente, es lo que te quiero decir. Okay. Entonces, la humedad natural es otra de las propiedades que se realiza, pero súper comúnmente en todos los estudios, y es un parámetro que varía sobre todo con la profundidad. Por tanto, la humedad la vamos a medir no solamente a un nivel, sino que vamos a tomar varias humedades o varios puntos de medición y comenzamos a construir un perfil de humedades. Y a medida que nos aproximemos a la zona del nivel freático, esa humedad va a aumentar. Entonces va a ser una relación gravimétrica que va a estar definida por la relación que existe entre el peso del agua y el peso de los sólidos en un volumen de un material, de una muestra del suelo, en condiciones de campo, y en la está inalterada. Ese comportamiento y resistencia de los suelos en construcción va a estar regido entonces por la cantidad de agua que tiene. Cuando trabajamos en construcción de terraplenes, y bueno, en las empresas de relave se construyen tal como se construye un terraplén, no nos interesa tampoco un material totalmente seco, porque un material totalmente seco yo no lo puedo deformar bajo condiciones controladas para alcanzar una densidad. Tampoco lo necesito demasiado saturado, porque entonces más bien la densidad se va a perder. Yo tengo que llegar a un estado de humedad óptima y eso yo lo determino en laboratorio. Entonces, ¿qué se hace? Yo tomo la muestra de suelo y pienso aquí como están empaquetaditas para preservar que no pierdan humedad, y esto pues tan pronto como yo puedo lo llevo a un laboratorio, esa muestra de suelo yo la pongo en una cápsula y la peso. Ese peso, como están viendo ustedes acá, yo lo registro. Yo peso también cuánto pesa la cápsula vacía o el contenedor donde yo lo pongo, el recipiente. Yo taro ese peso con mi muestra y ahí tengo yo un peso que va a ser el peso de mi recipiente con el suelo que está con agua. Después de que yo hago eso, yo esa muestra la someto a secado hasta que ya yo hace la fracción irreductible de agua, o sea que el agua yo evaporo todo lo que se puede. Y yo vuelvo a pesar esa agua. Tal vez la imagen es un poco pequeña, pero si en la imagen de la izquierda aquí me indica 17.76 gramos. Una vez que yo sometí esa muestra secado, fíjense que yo lo vuelvo a pesar y ahora me pesa 16.17 gramos. ¿Qué quiere decir? Que se perdió peso. ¿Por qué? Porque se perdió volumen de agua, porque es agua pesada. Entonces la diferencia que existe entre esos pesos, entre la diferencia que hay por mi recipiente con el suelo seco menos el peso del recipiente, esto multiplicado por 100, me da el porcentaje de humedad que tiene el suelo. Eso sí lo hago en laboratorio. Pero también yo lo puedo hacer en terreno mediante una prueba que se denomina speeding o determinada de humedad en campo, o empleando un compuesto que es el carburo de calcio. Entonces lo que hago es que yo tomo mi muestra de suelo, la coloco en este recipiente, aquí esto lleva un contenido de carburo de calcio dentro del recipiente, y esto yo lo agito. Entonces el carburo de calcio va a reaccionar con el agua que esté presente en mi suelo, con esa humedad, y va a generar un gas, y así va a empezar a incrementar la presión dentro del recipiente. Y esa presión, eso que yo voy a tener allí, tiene una correlación con la cantidad de agua que está en esa muestra. De una forma como yo puedo obtener la humedad rápidamente en terreno. A veces lo que uno hace es que
tomo medida en terreno y para hacer una calibración de lo que está obteniendo, pues tomo una muestra que también evalúa posteriormente en laboratorio. Entonces, partamos del hecho de que el suelo está constituido por partículas, fracciones de aire y fracciones de fluido que están en el terreno. Entonces, cada una de esas fracciones tiene un peso y ocupa un volumen. Y en la medida que mi suelo esté seco, es decir, que tenga una menor humedad, va a estar en lo que se denomina el estado sólido. Y recuerden la gráfica anterior, lo que vimos en la diapositiva previa, en la medida que la humedad va aumentando, yo me voy aproximando a lo que es el estado líquido. Y pues aquí estarán cada uno de los límites, el límite de reflexión, el límite plástico y el límite líquido. En el estado sólido, en humedad, el suelo se va a romper antes de deformarse y va a tener una consistencia que es similar a un dulce duro, como un caramelo, ¿no? En el estado semisólido, se va a deformar y no va a recuperar su forma, o sea, vamos a pasar lo que es el límite plástico, y su consistencia va a ser quebradiza, similar a la que es, por ejemplo, un queso. Pero cuando yo estoy aquí dentro del rango plástico, porque ya tengo suficiente humedad, mi suelo se puede deformar, no se rompe, y al cesarlo de fuego, pues, una partecita apenas de la deformación se perderá, pero el material ya va a quedar deformado, solamente que no falle. Cuando ya estamos aquí en el estado líquido, pasamos el límite líquido, eso solo va a ser muy deformable y eso es justamente lo que no deseamos. Un suelo que sea altamente remoldeado. Por eso es que controlamos, cuando hacemos terraplines, controlamos el agua que va a meter, no básicamente controlamos eso, es la humedad. Lo mismo en una presa de relaves minero. Para que no haya una alta deformabilidad, yo busco controlar el agua que está presente en los materiales de mi presa, pero lo mismo también lo hago con mi relave. En la medida que yo controle el agua en el relave, ese material va a tener cierta tasa de deformabilidad, pero no va a ser tan deformable, y eso es importante.